Buenas noches, soy Rafael y hoy tengo el placer y el privilegio de estar con Iris y Salik y bueno, sin preámbulos. Los otros. Mis pasos resonaban con fuerza sobre la escalera. Caminaba con pesadez, subiendo sin fuerza los 3 pisos de escaleras que me separaban de mi casa. Aunque no parecían suficientes, finalmente llegué frente a la puerta y me detuve a observarla. Se trataba de una puerta robusta de madera con cerradura de alta seguridad. Pese a ello, estaba abierta. Se abrió con un ligero chasquido de picaporte, al que siguieron un desagradable chirrido, cuando la puerta se deslizó sobre sus oxidados goznes. Un escalofrío me recorrió por completo. Era mi casa, lo sabía. Nada había cambiado, mis cosas y las de mis padres seguían allí, pero de alguna forma había algo diferente. El aura que envolvía el lugar era diferente, fría y siniestra. Se arremolinaba en mis pulmones y me impedían respirar. Cariño, ¿eres tú? La voz de mi madre me habló desde su habitación, al fondo a la derecha. Antes de que pudiese responder, ella se asomó al salón. Sin duda era mi madre, aquella que había estado conmigo durante toda mi vida. Entonces, ¿qué era lo que se me hacía tan extraño? De algún modo, ver a mi madre pareció suavizar la presión que se acumulaba en mi interior y pude relajarme un poco. Entré en la casa y me dispuse a hablar con ella. Ambas nos sentamos en los sofás y estuvimos compartiendo palabras como un largo rato, entre risas y diversión, hasta que algo sonó y nos hizo callar. Sin pensarlo demasiado, me aproximé a ver de qué se trataba. Abrí la puerta de la habitación de mi madre, que cedió con otro espantoso quejido, y me quedé completamente paralizada. Al otro lado de la puerta, de pie frente a la cama, se encontraba una mujer cuyo aspecto era idéntico al de mi madre, pero que portaba una espantosa y siniestra sonrisa. Miré a ambas mujeres con ojos desorbitados, esperando algún tipo de explicación, simplemente algo que llenase ese espantoso silencio. No sé de dónde ha salido, simplemente apareció ahí, explicó mi madre en referencia al extraño ser que se limitaba a mirarnos con esa horrible sonrisa. Ya sabes lo que tienes que hacer, entonces, respondí. De algún modo, todas mis dudas se habían disipado. En ese momento era yo quien controlaba la situación. Me dirigí a la cocina con decisión para rebuscar en los cajones hasta dar con ello un cuchillo de cocina largo y afilado. Entonces volví con mi madre y se lo entregué, antes de mandarla a la habitación con ese ser, que finalmente comenzó a alterar la intención de sus oscuros ojos entre nosotras. Vamos, hazlo, dijo con una voz sobrenatural que me hizo sentir un escalofrío aún más profundo que cuando entré en la casa. Ambas se encerraron en la habitación y yo esperé. Los minutos me parecían horas mientras aguardaba que mi madre saliera triunfal, declarando que había conseguido cortar el cuello de esa cosa, que no había cedido a sus encantos, que había acabado con ese mal. Con cada segundo que pasaba, mi ansiedad iba en aumento y mi ritmo cardíaco aumentaba una pulsación más que, finalmente, se oyó un golpe sordo en la habitación.
Me apresuré a abrir la puerta para encontrar a ambas mujeres, una tendida en el suelo, justo junto a lo que parecía ser una mancha de sangre que se extendía cada vez más. La otra se encontraba junto a ella, alzando su cuchillo, que ahora estaba lleno de sangre. Mi sonrisa fue radiante, pero no duró demasiado. No cuando la mujer que se encontraba en pie me dirigió una espantosa sonrisa siniestra, mientras posaba sus enormes y oscuros ojos en mí. Hola, sí. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por asistir a la presentación de esta genial obra y de esta genial autora, que es Iris Infante. Trazos de terror. Una propuesta poco usual en nuestro entorno literario, pero que bueno, desde luego está teniendo un éxito merecido por lo que estoy pudiendo comprobar, y que para mí es un gusto poder, bueno, pues presentar y acompañarla para que ella nos cuente un poquito sobre el libro y sobre sus influencias y sobre lo que hay detrás de este pequeño objeto que guarda muchas sorpresas terroríficas. Me alegro de que haya mucha gente variopinta aquí porque, bueno, tenemos a gente que viene del mundo del metal, tenemos a gente que viene del mundo de la literatura más clásica, y bueno, pues no es habitual que en una presentación se junte gente tan variopinta, de lo cual yo me alegro mucho, y esto quiere decir que bueno, para eso está la cultura, ¿no? Para unir puentes y diferentes ambientes y culturas. Yo voy a comenzar hablando de mi experiencia personal, obviamente, con el libro y contando una anécdota, que es la siguiente. Resulta que, bueno, en un festival de la plataforma Huelva Rock, que se encarga aquí en Huelva de promocionar la cultura del rock y del metal muy activamente, pues yo me presento un día a un festival sin más intención, porque de disfrutar de la música y de aquello. Y de buenas a primeras me encuentro pues con tiendas donde se venden lo normal, camisetas y otro tipo de cosas, ¿no? Por parches y demás, ¿no? Pero de buenas a primeras me encuentro una señorita con el pelo azul y un stand de libros. A las personas que nos gustan los libros, rápidamente eso nos capta la atención. Y bueno, voy a tirar de un tópico, pero que en este caso está muy justificado, y no me refiero a ir, sino me refiero al libro. La sensación fue que hace una chica como tú en un lugar como este, rodeado de rockeros, de metaleros, de boteros, bueno, en fin, cuando lo que estábamos allí era para un festival de metal, ¿no? Y sin embargo, pues había una chica, valientemente, solo ante el peligro, en una mesa con su tarjetero, que es este que tenemos aquí, y una ristra de ejemplares de este libro, ¿no? Rápidamente, pues, como no podía ser de otra manera, yo me acerco, me presento: mira, Iris, soy Sergio, te compro un ejemplar ahora mismo y si no te importa, pues te hago una reseña cuando lo leas, porque realmente me llamó la atención el contexto. El texto es importante, pero muchas veces el contexto es lo que le da al texto el auténtico sentido. Y bueno, si estoy aquí presentando un libro por algo. A mí el libro me gustó, yo tengo que reconocer que iba con pocas expectativas, más que la curiosidad, pero que todo cambió en el momento que yo abro el libro. Tengo que decir que yo sí me gusta la literatura de terror y de horror,
esa distinción es interesante hacerla, ¿no? El terror no tiene por qué tener elementos sobrenaturales, sin embargo, la literatura de horror sí, se caracteriza precisamente porque aparece el elemento sobrenatural en la trama y en el argumento, ¿no? Trazos de terror es un libro de horror, en toda regla, ¿vale? Y bueno, pues pasan aproximadamente 2 meses hasta que yo, una noche de insomnio, pues cojo el libro de Iris y empiezo pues, a leerlo. Es cortito, yo veo que no excede las 150 páginas, que hay muchas ilustraciones muy buenas y muy efectivas que a mí me llaman la atención, y entonces empiezo desde la primera historia. Y noto que la primera se me hace corta, pero hay algo ahí que a mí me está enganchando. Siguiente ilustración, me deja un poco más expectante, sigo por la segunda historia, y cuando me vengo a dar cuenta, porque hay alrededor, si no me equivoco, pues de unas 15 a 20, 25 relatos cortos. Son tan cortos que se hacen menos. Pero cuando me doy cuenta, pues voy ya por la mitad del libro, estoy completamente absorbido por la atención embebida en lo que estoy leyendo, y cuando termino el libro prácticamente no me doy cuenta de que me lo he terminado. Y entonces, claro, después de eso viene una segunda lectura, es volver otra vez hacia atrás y decir, a ver, esta idea en esta historia está desarrollada así y lo ha hecho de esta manera, ya podía hacerlo de otra. Y de buenas a primeras, las personas que estábamos acostumbradas a leer, pues yo me encuentro con algo que me viene totalmente de sorpresa, grata sorpresa, en un formato en el que además pues yo no estoy familiarizado con este tipo de literatura de la manera que la hace Iris aquí en Trazos de Terror. Lógicamente, acto seguido yo hago una reseña. Es extensa, pero por darle espacio a ella, que es la protagonista y es la que nos tiene que contar de primera mano lo que, bueno, pues lo que hay y lo que hay detrás, sobre todo, porque lo que hay sería interesante. Yo animo desde luego a adquirir el libro y a adquirir la obra, que de verdad merece la pena, y que cada uno lo descubra por sí mismo, ¿no? Y a mí me llama la atención que ella, que es una chica que nos contará un poco más extensamente, que viene de unos formatos que a escritores más clásicos que llevamos más años nos resulta un poco más ajeno, que es el microrrelato. Ahora está muy de moda, sobre todo por el tema de la tendencia literaria, el micro todo, el microrrelato, la micropoesía, la micro... Y a mí la sensación que me da es que no son solamente microrrelatos o microcuentos, que serían, algunos de ellos se podrían calificar ahí, ¿no? Detrás de eso hay una profundidad que yo veo que va más allá del microcuento sencillo que directamente va pues, a llenar páginas, ¿no? Y a Iris, pues en mi opinión, se le nota que ella está muy entrenada en el microrrelato, pero que aquí ha tenido cierta libertad para poder dar una profundidad que en el libro se nota y que esto le aporta calidad. Y bueno, pues aquí estamos. Para mí, la verdad que ha sido una sorpresa y un gusto que ella me propusiera presentar este libro, que para mí, pues, y para mi mujer también, que lo primero que dijo fue, oye, mira, oye, qué interesante, te lo dejo. Y ella que también, ella sí, lee literatura de terror, otro tipo, ella lee a los clásicos, ¿no? A Marion Crawford y a todos los, bueno, a Lord Byron, ella es muy clásica para la literatura de horror, se va para los románticos, ¿no? Del 19 y estas cosas, y aún así leyó Trazos de Terror y le gustó, porque pese a que se ajusta a esa tendencia del microrrelato actual, tiene ese sabor y ese trasfondo, ese sustrato que se nota. Y yo sé que has tenido influencias importantes en la familia y en el entorno de conocer a muy buenos autores de horror, desde Lovecraft pasando por Poe hasta otros muchísimos más, que ahora pues ya nos contarás tus influencias y tus historias. Por mi parte, nada más, recomendar muchísimo la obra de Iris, porque de verdad es una obra que merece la pena y está ganando notoriedad no solamente con su obra, sino con otras muchas cosas que ella escribe en otras plataformas que funcionan de una manera muy diferente a como la industria literaria clásica. Por ser industria literaria es algo que a mí personalmente me suena un poco chirriante. Pero hoy en día ya hay una generación nueva en el mundo de Internet donde el arte literario se mueve de maneras diferentes, más fluidas, ¿no? No como antes. Y a mí este libro, uno de los fuertes que
que yo le vi desde el principio es que parece que se mueve muy bien en los dos mundos, en la literatura clásica, y es perfectamente encajable en este tipo de literatura más fluida, más etérea, que se da en la red de una manera con más retroalimentación, ¿no? Nosotros nos podemos imaginar a Poe en Baltimore, en su casa solo, una noche tormentosa, escribiendo y tal. Sin embargo, ahora la cosa es diferente. Yo escribo un microrrelato, lo subo a una plataforma, hay gente que comenta, yo leo el microrrelato de otro, es otra historia. Pero aquí tenemos un enlace entre dos formas de ver la literatura, por lo menos bajo mi punto de vista, que hace que Trazos de Terror sea un libro de verdad interesante, tanto para los nuevos como para los antiguos. Y bueno, sí quería comentar una cosa, porque me la han comentado varias personas y la gente llega y me ha dicho, oye, qué chica más joven, ¿no? Qué chica más joven, ¿no? Seguramente te lo habrán dicho más de una vez, ¿no? Y a mí eso de qué chica más joven o qué chico más joven no me ha convencido nunca, porque yo creo que no deberíamos de perder de vista que grandes autores de la literatura universal, desde Arthur Rimbaud, que escribió toda su obra, por la que es conocido antes de los 20 años. Las rimas de Gustave Adolphe Bécquer, que es la parte más conocida de su obra, no la mejor en mi opinión, pero sí la más conocida, eran poemas de juventud y no llegaba a los 16, 17 años, y él ni siquiera quiso que se publicaran, fueron sus amigos los que insistieron en publicar su obra, y probablemente pues tenía la edad de Iris o eran más jóvenes. Desde el momento que uno coge un bolígrafo o se sienta delante de un teclado a escribir, la minoría, la mayoría de edad quedan en segundo plano. Entonces eso de, oye, qué joven eres, ¿no? Para escribir. Bueno, sí, la gente joven escribe y eso es maravilloso. Así que, sin más, yo le doy la voz a Iris y abro el turno de preguntas y respuestas, pues de una manera abierta. Si alguien no conociese de nada el libro y yo no hubiese hecho una presentación, ¿qué dirías de Trazos de Terror? ¿Qué es lo que te motivó a escribirlo? Pues, a ver, gracias primero a todo el mundo por estar aquí, por venir, por perder el tiempo en vuestras vidas en venir a escucharnos, porque eso yo lo aprecio mucho, muchas gracias. Y a ti también, sobre todo, por prestarte a esto, también a este hombre por leer, muchas gracias a todo el mundo. Realmente no puedo decir que haya algo que me haya motivado en sí a escribir este libro en concreto, porque yo cuando empecé a escribir, no empecé a escribir con la idea de voy a crear un libro de una antología de relatos. Yo empecé escribiendo relatos porque era algo que me divertía, que me gustaba. Descubrí concursos, muchos concursos de relatos, y descubrí que me encantaba participar en ellos, aunque no gané ni uno, pero me encantaba participar en ellos porque era algo que me entretenía. Y poco a poco me di cuenta de que al final acabé con un montón de relatos que digo, ¿qué hago con esto ahora? Porque no han ganado nada, los tengo ahí cogiendo polvo, ¿qué hago? Voy a juntarlos y voy a montar un libro. Pero en sí yo nunca tuve la idea de voy a escribir, voy a empezar escribiendo un libro y voy al final montar un libro con relatos. Sí que empecé a escribir otros libros con la idea de voy a publicar un libro, pero eran historias con un mismo personaje, una novela en sí. Nunca, cada vez que escribía un relato no era con la idea de esto va a ir para una antología, esto era hay un concurso nuevo de microrelatos, de microcuentos, de microhistorias. Suena interesante, voy a meterme, voy a participar, ya está. Nunca tuve la motivación de voy a sacar al final un libro de esto simplemente surgió. Por eso muchas veces cuando me preguntan ¿cuánto tardó en escribir el libro? He tardado 7 años, porque empecé a escribir con 13 años, participé en mis primeros concursos con 13 años y esto es básicamente una recopilación de todos los concursos en los que he ido participando en todos los años que he estado escribiendo. Entonces, técnicamente no era algo que tuviese planeado, pero estoy muy contenta, no voy a negar que estoy muy contenta con el resultado, es algo que me gusta y he podido darle una utilidad a algo que, aunque no haya ganado y no hiciese con este propósito, que me gustaba, porque principalmente era eso, tengo estos relatos, no voy a tirarlos, no los voy a borrar, porque yo misma los leo y me gustan, voy a hacer algo con ellos, ¿no? Ya que los tengo, y los junté y monté un libro. Es básicamente esa la motivación, por así decirlo, de voy a montar una antología, pero no era algo que tuviese yo planeado desde el principio. Muy bien, gracias. Has comentado que tú empiezas con 13 años a escribir relatos, ¿no?
Con 13 años, yo entiendo que si tú empiezas a escribir con 13 años, lógicamente has leído mucho antes de empezar a escribir. ¿Esto cómo es? ¿Cómo empieza tu interés por la literatura? ¿A quién lee y qué es lo que te mueve a escribir cosas como esta? Empiezo principalmente por mi madre. Mi madre lee muchísimo desde siempre, desde que era pequeña, y yo desde que soy pequeña, pues mi casa ha estado siempre llena de libros, casi más que una casa era una biblioteca. He tenido muchos libros, me ha enseñado, cada libro que tenía pues me lo daba para que yo lo leyese, yo me compraba un libro y ella se lo leía antes que yo. O sea, básicamente la motivación para leer mucho era mi madre, porque ella es la que me ha dado todos los libros y me ha dado ese amor por la lectura que me ha compartido porque ella misma también lo tenía. Y pues también un poco pues he leído lo que ella leía, ¿no? Porque lo típico, ¿no? Tú te crías en un ambiente y al final acabas teniendo ese mismo ambiente y acabas utilizándolo. Entonces mi madre lee mucho de terror, mucho de fantasía, de ciencia ficción, de manga. Mi madre lee de todo, ella es que lee de lo que sea. Entonces yo he ido leyendo también pues lo que he ido pillando por casa. Hay veces que me daba una vuelta por casa y iba viendo los libros, iba leyendo la sinopsis y decía, esto tiene buena pinta, me lo voy a leer. Y así he ido. O sea, no es que tuviese yo una fijación por voy a leer solo a este autor o voy a empezar por X persona, X género. Simplemente es lo que yo tenía a mi alrededor y si algún autor específico me gustaba, pues a lo mejor sí que buscaba más contenido de él, me compraba algún libro más de esa persona, pero en sí era principalmente lo que yo tenía por casa. Y en mi casa siempre ha habido Poe, como has dicho, principalmente es lo que más me inspiro, sobre todo por sus relatos cortos. He intentado, siempre que hago un relato corto, más o menos creo que lo que intento es imitar su estilo, porque es un estilo que me encanta, no es un terror que cuando yo digo que escribo terror, la gente se asusta directamente, me dice, no, que a mí eso me da mucho miedo, que eso me da mucho miedo. Yo les digo que no es terror de que es una peli de terror que te salta algo en la cara y te asusta de repente, es una especie de tensión, de revelaciones, al final como el relato que hemos leído, es una especie de tensión sobrenatural que al final cambia y es una cosa que no te esperabas y a lo mejor tienes que volverlo a leer para entenderlo mejor, que es el tipo de relato que a mí realmente siempre me ha gustado y que yo considero que, por ejemplo, pues hace mucho. Luego ya cuando mi madre empezó con un Barbas que hay allá al fondo, también él empezó a meter Lovecraft y pues no he leído de momento nada de Lovecraft, lo tengo que reconocer, pero mi casa está llena de cosas. O sea, tengo un montón de literatura de terror. Mi madre tiene todos los libros de Stephen King, por ejemplo. Entonces, todos. Los últimos no, pero le faltarán dos. Le faltarán dos, pero que tiene el 95% de los libros que ha publicado ese hombre los tiene. Tenemos también, en cuanto a manga, por ejemplo, Junji Ito es un gran mangaka, también es el Stephen King japonés, básicamente. Sube mangas por mes y todos son de ese estilo. El primer manga que me leí de él era una recopilación de relatos cortos y me encantó. Y empezamos a comprar y al final los tenemos todos también, que ha sacado en español, los tenemos todos también. Somos un poco obsesivos. Un poquito obsesivos, pero principalmente eso. Mira, ahora que comentas el tema del manga y de la influencia bueno, pues y de la literatura japonesa que alguna vez hemos hablado, ¿qué crees tú que aporta la literatura japonesa con sus características y con sus cosas a lo que nosotros manejamos aquí culturalmente? ¿Y qué encaje puede tener eso? Porque a mí me parece, conociendo lo poco que conozco del tema, que aquí se hace una buena síntesis, pero no sé cómo lo ves tú. ¿En qué nos podríamos enriquecer los escritores más occidentales de esta fuente de las que tú bebes? Pues, a ver, principalmente yo considero que la literatura japonesa lo que tiene es que leas lo que leas, aunque no sea de terror, tiene una especie de aire como de terror, como de siniestro. Tiene un aire siniestro que es característico de ese tipo de literatura. Da igual que sea de terror, de romance, siempre tienen algún tipo de tragedia o de oscuridad que normalmente aquí no usamos, pero parece que ellos lo usan en todo. Entonces yo considero que eso es algo que deberíamos usar más seguido. A mí al menos es algo que me encanta, porque yo muchos de los concursos en los que participé y de donde salieron estos relatos no eran de terror. Eran concursos de tomas un microrelato de la temática que te dé la gana, pero con esta imagen. Y la imagen a lo mejor era un campo de flores o era una foto de una montaña nevada.
Y yo dije, ¿cómo retuerzo esto para que sea algo oscuro, siniestro y de mi rollo? Y es básicamente ese tipo de, ¿no? Con, digamos, realidad retorcida, es algo que considero que define mucho lo que sería la literatura japonesa. Porque ellos tienen ese, no, al menos creo que tiene esa esencia todo lo que he leído de autores japoneses. Leer mangas en sí es más visual, es más difícil de pillar, digamos, porque yo creo que es algo más típico de la narrativa en sí japonesa que de lo que sería la literatura nacional, sino de su forma de narrar y de contar las historias. Entonces yo creo que es eso. Esto es una apreciación personal, no sé qué piensas tú. ¿Tú crees que la cultura japonesa y otras culturas tienen más integrado el tema de no cortarse la hora o de darle un enfoque oscuro o de tratar temas que tienen que ver con la parte más oscura de las emociones humanas o de la vida y demás, que aquí se estila menos? Lo digo porque yo sí tengo esa sensación, porque cuando tú acabas de decir, ¿no?, que mucha gente que le ha dicho, no, yo es que escribo terror, qué miedo, rápidamente como que echa hacia atrás, ¿no? Y no sé qué piensas tú al respecto y cómo te las has bandeado con eso. Sí, yo creo que sí, que a lo mejor en Japón yo tendría más ventas, no lo voy a negar, no sé. Aquí es cierto que he ido a muchos eventos porque yo voy a todo lo que me inviten, yo a todo lo que me dejen ir me apunto, no estoy haciendo ascos a nada. Y la mayoría de eventos hay veces que yo no pegaba nada, como en lo del festival donde me compraste el libro, yo ahí no pegaba, bueno, sí, a ver, el tema rockero y demás pega con mi estética y pega con mi estilo, pero que no te esperarías encontrarte unos libros allí. Entonces, muchas veces pues tengo que intentar vender el libro, claramente, y yo lo primero que tengo que decir es que básicamente es de terror, y hay veces que no tengo ni que decirlo porque lo ponen en el título, entonces la gente lo lee y directamente me dice, no, 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 es que a mí eso me da mucho miedo, y siempre les tengo que decir, no, pero que no da miedo, de verdad, que no es un terror intenso, es una cosa más sobrenatural, más inquietante y más oscura que lo que sería un terror puro en sí. Y siempre tengo que pararme, explicarles, intentar convencerles, sacar a relucir que mi pareja, por ejemplo, no lee nada ni ve nada de terror y se ha leído mi libro entero. Así que si no le da miedo a él, no le va a dar miedo a nadie, es así de sencillo. Pero yo lo que creo que tampoco intento dar miedo en sí, sino que dejar una especie de sensación de inquietud en la gente, más que lo que sería provocar un terror o un terror a la primera vista. Lo que yo intento más que nada es dejar a alguien con una sensación como de que acabo de leer, que acabo de ver, no entiendo qué es esto, y que tengan que volver a leerlo y que cada vez que lo lean se queden cada vez más rayados, diría yo, más de no sé qué estoy leyendo, pero quiero leer más. Es más una sensación esa que busco que en sí el quitarles el sueño a la gente, que tampoco, si pasa, no me, yo por mí encantada, si a alguien le quita el sueño al libro, yo bien, no tengo problema. O sea, si alguien me dice que le ha asustado, yo me lo tomo como un cumplido, pero yo lo que principalmente busco es algún tipo de inquietud o de reacción que no sea un miedo en sí, de terror, de me he llevado un susto, sino una especie de algo un poco más profundo, básicamente. Tengo que decir que a mí sí me quitaste un poquito los sueños. Entre otras cosas porque el ejemplar que tengo aquí es el que yo le compré, y tengo aquí la dedicatoria. Esto me acuerdo que lo puse en la reseña, y ella me pone la dedicatoria: espero que te guste y logre asustarte. Claro, alguien ya que con muchos tiros a las espaldas o muchos libros leídos, cuando yo vi la dedicatoria, a esta altura, pues sí, porque las dos cosas, me gustó y me asustó, de hecho por eso estamos aquí, pero porque yo no me esperaba de dónde iba a venir esa sensación de inquietud que tú dices. Me esperaba un terror, pues bueno, porque estamos acostumbrados a leer, ¿no?, a las complejidades cósmicas de Lovecraft, ¿no?, o los personajes complejos de Stephen King con las tramas, pero que de buenas a primeras llega a lo que te inquiete y que no tenga una extensión de más de una página y te deje con ganas de más, y esa sensación de desasosiego. Sí tengo que decir que una parte muy importante, y esto sí te lo quería preguntar, son las ilustraciones que hay a lo largo del libro, y que prácticamente hay una casi por relato. Esta idea de las ilustraciones
¿Cómo surge? ¿Qué crees tú que le aportan al libro y quién es el autor o la autora de las ilustraciones? Pues, a ver, ilustraciones realmente hay la mitad que de relatos, o sea que una tiene y otra no. Y sinceramente no sé por qué, pero me vino. O sea, cuando yo le presenté, le hablé del proyecto al editor, le dije, yo quiero sacar una antología de relatos porque tengo muchos relatos y los tengo todos en un documento, pero quiero sacarlos con imágenes, porque me parece que son relatos muy cortos como para simplemente ponerlos en un libro y hasta que la gente se lo lea del tirón. Creo que también necesitan algún tipo de imagen. Además yo soy, como he dicho, muy fanática de Bowie, y mi obra favorita de él que actualmente tengo es una recopilación de relatos de él, pero ilustrada por Benjamin Lacombe, que es uno de mis libros favoritos, enorme, precioso, me encanta. Y yo iba con la idea de hacer algo así. Yo dije, si voy a hacer una antología de relatos, yo quiero algo que mínimamente se le parezca. No voy a hacer exactamente lo mismo, pero quiero hacer algo que sea parecido, que al menos tenga algo de imágenes, y también un poco, no voy a negarlo, creo que las imágenes están ahí puestas para que la gente entienda un poco mejor la idea en sí del relato, porque hay veces que me lo han dicho en alguna reseña, que los relatos algunos se quedan muy cortos, que dejan mucho a la imaginación, y mi idea siempre ha sido dejar mucho a la imaginación porque considero que el terror también es parte de eso. Muchas veces a mí lo que más me inquieta es mi propia imaginación después de verme una película o de leerme un libro y de imaginarme yo misma qué va a pasar después. O sea, me han presentado un monstruo y han cortado ahí. ¿Qué pasa luego? Yo misma me hago unas películas en la cabeza y eso a mí me encanta. Entonces yo lo que quiero siempre es plasmar eso, y me dicen, no, pero unos relatos son muy cortos y cortan muy de repente. Y yo, era mi intención, porque yo lo que intento es que el lector también tenga su propia imagen y su propia idea y su propia teoría de lo que pasa una vez que se ha terminado el relato. Entonces, con las ilustraciones creo que un poquito ayuda un poco eso al lector, al menos imaginarse, pues esto es así, y esto ha acabado así, o pasa esto así. Creo al menos que las ilustraciones ayudan. También me gustan mucho. O sea, a mí me parece que estéticamente quedan muy bien. Las ha hecho la misma que ha hecho la portada, la misma chica que ha hecho la portada. Es una tatuadora de Valencia, y yo ya le he dicho que quiero tatuarme alguna de las ilustraciones, me parecen chulísimas. O sea, yo soy la primera que es fanática de todas las imágenes que salen en el libro. Yo tengo que decir que efectivamente, como ella dice, al menos en mi experiencia de lectura fue así, porque las imágenes quizás, sin alterar esta sensación que tú buscas y que consigues, por lo menos bajo mi punto de vista, de dejarte con esa teoría que te tienes que hacer tú. Te dan el parón en seco y entonces de buenas a primeras uno se queda con una especie de vacío explicativo, y entonces cuando la historia de terror empieza a desplegarse, ¿no? Y yo creo que lo consigues muy bien. Y el tema visual quizá tiene un anclaje icónico que hace que no se te olvide los relatos. Yo todavía tengo en la cabeza el payaso, que si compráis el libro, que os lo recomiendo, os vais a acordar del payaso del armario, y si no ya os acordaréis, ya os acordaréis. Muy bien, ¿qué reacciones estás teniendo, Iris? Porque por lo que sé, se está reconociendo el valor de la obra. Pero cuéntame un poquito, ¿qué es lo que la gente te devuelve en positivo o en negativo o en general? Pues principalmente reseñas he tenido un par, la tuya y la de otro escritor. Positivas las dos, me lo tomo como algo muy positivo. Y lo demás, toda la gente que lo ha comprado me ha dicho que pues le ha encantado, que le ha parecido muy bueno, que le ha gustado. No sé si será porque todos son familiares, amigos de mis padres o lo que sea, me están haciendo la pelota, pero yo me lo voy a tomar como que realmente está gustando, porque al fin y al cabo, de momento estoy vendiéndolo bien. No llevo la cuenta, pero tengo que tener ya más de 300 vendidos sin problema, entre ferias del libro, eventos. Ya lo he dicho, yo no me pierdo nada. Yo cada feria que hay intento meterme, cada evento que hay en Huelva o cerca voy. Yo intento ir a todo, y si me invitan a algo, me da igual que no tenga ningún tipo de relación con esto, yo voy. Yo me meto allí y yo voy. Y si vendo aunque sea un libro, pues a mí ya me compensa. Así es. Entonces, como no me estoy cerrando a nada y como estoy intentando moverlo muchísimo, ir a todo, está teniendo por lo que parece una buena acogida.
cuando la gente se para y me pregunta o yo les paro y les cuento un poco, parece que les interesa, porque al fin y al cabo ninguna obra se sabe desde el principio. No puedes llegar a una librería, ver un libro, verle la portada y decir directamente me lo llevo. Bueno, a ver, gente que lo haga, serán libros a lo mejor muy famosos, pero en mi caso con este libro yo lo que necesito es pararme con la gente, a lo mejor explicarles un poco, contarles más o menos de qué va. Más o menos siempre cuento lo mismo y parece que a la gente le convence y me lo compran. Así que yo con eso contenta, no puedo decir nada. O sea, yo de momento estoy muy contenta con la acogida que está teniendo y las críticas que está teniendo pues tampoco parecen ser malas, así que yo estoy muy satisfecha con ello. Luego es para estarlo porque, hombre, tal y como está el tema literario, vender ya 300 libros quiere decir que hay muchos libros vendidos. Ahora sí, nos conocemos y yo cuando compré y leí el libro ni conocía personalmente a tus padres ni te conocía a ti, quiero decir, hice la reseña igualmente positiva. Y si hay una cosa con la que, por lo menos por mi parte, a no ser que tú quieras comentar algo más porque te parezca que se haya quedado algo en el tintero interesante, sí te quería preguntar, porque es que te recibo, ¿qué nos podemos esperar de Iris Infante en el futuro, después de Trazo de Terror? Pues tengo otro libro ahora mismo en Amazon, autopublicado. Es fantasía oscura, otra cosa que echa la gente para atrás cuando se lo explico, porque cuando les digo que es oscura dicen que es de miedo y también les echa para atrás. Pero es una historia, realmente es una historia un poco extraña, no voy a negarlo, porque es como si hubieses cogido 30 microrelatos y los hubieses hecho en base a una historia. Entonces es 30 microrelatos conectados entre sí que poco a poco, si los lees todos en orden, te cuentan una historia. Que es, también sale de un concurso, pues yo todo lo que escribo al final ha salido de un concurso. Del mismo modo tengo acabados unos 3 libros más o menos, todos mandados ya editoriales, así que en algún momento a lo mejor salen y si no se autopublican, ya verás. Y tengo como empezado 5 libros, es que yo no paro de escribir, yo todos los días estoy escribiendo. Ahora mismo me estoy centrando más en el tema de fantasía oscura, como he dicho, pero también me estoy metiendo un poco en el tema de ciencia ficción, principalmente en viajes entre varios mundos y viajes espaciales, un poco así de dimensiones y de espacio, que es un tema, algo que suelo leer también a veces, pero que no me había atrevido a escribir hasta ahora. Y la verdad, ha tenido también buena acogida porque lo publiqué en una red social, lo publiqué en Wattpad, en un concurso, todo sale de concurso, y gustó. O sea, no gané, porque ya he dicho que no gano los concursos, pero a la gente le gustó, lo acabé, lo mandé a una editorial, estoy esperando, y lo mismo con todos los libros que he sacado, todos son de concursos, todos son... A ver, yo es que no puedo decir nada malo, no porque me lo tenga muy creído, simplemente porque yo como escritora nunca jamás me atrevería a mandar, ni a publicar, ni a intentar sacar nada que yo misma no me leería como lectora. Yo necesito que todas mis historias, si yo fuese un día a la librería y las viese en un estante, me las tendría que comprar y las leería y seguramente me gustarían. Yo nunca voy a publicar algo con lo que no esté satisfecha, porque seguramente estoy convencida de que yo podría publicar una historia de romance juvenil, que no me apasiona ese género, he leído algo pero no es que me apasione, podría publicarlo, seguramente tendría un montón de ventas porque es un género muy cotizado, pero yo misma seguramente no me lo leería. Estoy convencida de que yo llegaría a una librería y diría, pues no me llama la atención leérmelo, no me lo compraría. Y entonces, ¿ganaría dinero? Sí, lo vendería, sí, pero no es algo que a mí me gustaría hacer. Yo necesito sacar cosas que yo misma disfrute, que disfruto muchísimo escribiendo, que disfruto leyendo, porque lo releo 50 veces, luego mi madre me lo vuelve a leer, luego lo vuelvo a leer yo después de lo que haya leído ella, lo leo muchísimo, cada vez que lo leo me gusta, o le cambio una cosa para que me guste más, que ya eso he cambiado como 50 veces el mismo libro. Y es básicamente eso, yo escribo lo que me gusta, escribo lo que leo principalmente, trato de escribir siempre géneros que leo, y es principalmente por eso, porque nunca voy a sacar un libro que yo misma como lectora no leería. Entonces, cuando me preguntan que qué escribo, les digo lo mismo que leo, porque es así de sencillo, no voy a sacarte ningún libro yo ahora e intentar venderte algún libro que yo misma no me lo llevaría a mi casa, me lo leería antes de dormir, me pasaría a lo mejor hasta las 3 de la madrugada diciendo venga, un capitulito más y ya me duermo. Que no.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, tenemos Iris Infante para rato y tenemos una honestidad artística que, bueno, sí, es mucho concurso porque muchas veces el no ganar un concurso habla mejor de uno que habla más bien que mal, ¿sabes? Pero no deja de escribir y el tener tantísimos proyectos, enhorabuena, yo te felicito. Y nada, agradecerte la confianza y el espacio y a Rafa Rivas por su colaboración casi un poco a quemarropa, pero que ha sido desde luego, ha merecido la pena. Y bueno, pues vamos a cerrar dando un poquito, un saborcillo, una muestra de lo mucho que hay aquí, que lo hace nuestro compañero Rafael Rivas, también escritor con muchas influencias similares y que va a tener la amabilidad de hacerlo. Así que nada, muchas gracias Iris, y nada, aquí está el objeto. Bien, la verdad es que sí, ha sido un poquito a quemarropa. Oye, lo cual me encanta porque las cosas, las mejores cosas salen improvisadas, no tiene más que... Le he dicho a Iris que se quede aquí porque para mí, sinceramente, sería un despropósito. Yo soy muy marrasoda, o sea, a ver, yo leo bien lo que yo paro, lo que yo hago. Leer a alguien como Iris, a priori, o sea, tienes que dedicarle un tiempo, pero leerlo así, tienes que dedicarle un tiempo para leerlo como se merece, ¿vale? Entonces le he dicho que se quede ahí porque sí, yo me voy a leer algo, pero no lo voy a leer solo, no, no, para nada, quiero leerlo con ella, si ella me lo permite, claro. A ver, ¿te parece? Mira, Iris, he visto lo que estás hojeando, ha habido un poema que me ha llamado la atención, que es el de Halloween. ¿Lo leemos juntos, te parece? Sí, por supuesto. No lo habías marcado. No. Un párrafo, ¿vale? La noche de las brujas. Un día que genera terror y malos augurios. Este año no era diferente. Se trataba de un día húmedo, en el que la niebla apenas dejaba ver más allá de unos metros alrededor. Y para colmo, había clase. Al menos eso pensaba Lucy mientras caminaba hacia su instituto, tratando de alegrarse con la idea de que al día siguiente no había clase y esa misma noche le esperaba una gran fiesta de Halloween. Llegó unos segundos después de que sonase la sirena y se apresuró a entrar en el aula. Se sentó junto a sus amigos que estaban bromeando como siempre y les preguntó de qué hablaban, a los que ellos le respondieron que de la nueva. La nueva era una chica morena, pálida, delgaducha. Llevaba solo un par de días en el instituto y nadie se atrevía a acercarse a ella. Era una bruja, según decían. Lily puso los ojos en blanco y negó ante las ocurrencias de sus amigos. Dar de lado a alguien por ser una bruja. Por eso mismo, se levantó de su pupitre y se aproximó a dicha chica con una sonrisa radiante en la cara. «Hola, ¿puedo?», dijo señalando la silla que había frente a la chica. Claro, pero ¿estás segura de que quieres? Por supuesto, no creo que seas una bruja. Soy Lucy. Se presentó extendiendo una mano hacia ella. Yo soy Melody, encantada, respondió ella, con una tímida sonrisa mientras estrechaba su mano. De alguna manera acabaron haciéndose bastantes amigas. Cosa extraña, porque solo se conocían de unas horas, pero por alguna razón Lucy la invitó a quedar en esa misma noche de Halloween en lugar de ir con otros amigos, cosa a la que Melody aceptó encantada. Lucy estaba terminando de prepararse.
Llevaba puesta una peluca negra alborotada, unas lentillas blancas y unas enormes ojeras pintadas con colorete negro. Habían quedado en su casa dentro de unos minutos, por lo que Melody estaría al caer. Justo cuando terminó de guardarlo todo, llamaron a la puerta. Al abrir, vio a su nueva amiga, la cual llevaba un disfraz realmente elaborado. Sus ojos eran completamente negros, seguramente lentillas. Su piel estaba naranja y en su cara se podía ver la típica cara que se les pinta a las calabazas en los ojos, nariz y boca. La invitó a entrar y acto seguido fue a buscar el bolso para que pudiera irse ya de la fiesta. Nada más pasar junto a la cocina, notó que el suelo se pegaba a sus zapatos, que estaban manchados con un extraño líquido naranja. Siguió el rastro hacia la entrada, donde se encontraba un pequeño charco de ese curioso líquido. Tras olerlo, supo lo que era: jugo de calabaza. Pero eso no podía ser. No habían cortado calabazas ese año y menos aún en la entrada. Se le heló la sangre en las venas cuando notó como otra gota caía en su hombro. Levantó lentamente la mirada para descubrir el más extraño y horripilante ser. Tenía una mirada penetrante y luminosa, un par de ojos huecos que la observaban sin vacilación desde las alturas, la enorme cabeza de calabaza y el jugo de manzana de su boca, o sea, el jugo que emanaba de su boca. Su sangre, pensó. Lentamente se giró y comenzó a retroceder hasta chocar con el pomo de la puerta. Entonces, la criatura que momentos antes era su nueva amiga se abalanzó sobre ella. Agarró sus tobillos y tiró hasta romperlos. Levantó una enorme garra con espinas y comenzó a destripar. Cortó cuello y huesos como si fueran mantequilla. Al cabo de un rato, una niña pálida salía de la casa, dando saltos de alegría. Nadie podría sospechar que acababa de dejar a su paso el cadáver de una chica con una calabaza de Halloween incrustada en la cabeza y las tripas desgarradas. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por venir, por acudir, por vuestra atención y básicamente por todo. Muchas gracias, de verdad.